¿Se puede poner aunque sea en el mensajito que se está escuchando todo bien? ¿Pueden poner en el chat si se escucha bien? Si se escucha bien, perfecto, gracias. Bueno, vamos a comenzar hoy. Bueno, los chicos ya me presentaron, no vamos a perder tiempo en eso. Vamos a ver si podemos abrir acá el PowerPoint. Ustedes díganme si se ve el PowerPoint también. Bien, perfecto. Sí. Bien, perfecto. Bien. Bien, como les comentaba a los chicos, nosotros trabajamos durante muchos años juntos, ya nos conocemos varios años trabajando en el área, atendiendo personas específicamente que viven con el virus de VIH. Esto es un poco redundante, pero bueno, ahora vamos a trabajar un poquito estos conceptos. Y la invitación fue, bueno, ¿de qué podemos charlar? Mi propuesta fue que pudiéramos trabajar hoy aspectos que se relacionan un poco para que nos sensibilicemos y también, ¿por qué no? Este, cuestionarnos nosotros mismos con algunas prácticas que tenemos habituales en nuestro trabajo, ya sea en el rol que cumplimos en la atención de los usuarios diariamente, como para también traer el tema que hoy ya lo tenemos en la actualidad, ya del año 2016, pero en nuestro contexto recién estamos avanzando en esto, lo que tiene que ver la atención en prevención combinada. Actualmente el consultorio de prevención combinada funciona en el servicio de infectología del Hospital Regional de Río Gallegos, en el consultorio 40. Me voy a vender un poco. Nosotros tratamos de trabajar de una manera que favorecer la accesibilidad de los usuarios. A partir de las 8 de la mañana siempre estamos, más o menos a las 17 horas. Logramos ampliar nuestro plantel también del consultorio. Y básicamente la prevención combinada lo que viene acá es una propuesta, un cambio de paradigma desde la Dirección Nacional de Respuesta al VIH en cuanto al abordaje de las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Y en este sentido nosotros, bueno, fuimos cumpliendo ciertos requisitos como para considerarnos consultorio y básicamente nuestro trabajo consiste en no solamente el acceso a lo que es el diagnóstico de las ITS y infecciones de transmisión sexual, sino también en el tratamiento y seguimiento de las personas con VIH, ¿sí? O con otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, etcétera, ¿sí? Bueno, para empezar la charla vamos a trabajar algunos conceptos básicamente con lo que a ver sigue el siguiente, que estaba acostumbrada a compo, pero... porque puedes... la presentación. ¿Se ve bien? Ahí está. Sí, pero no. Bueno, lo vemos. Bien, ahí lo veo. Bien, básicamente, bueno, ya desde la década del 80, que surgió la epidemia o aparecen los primeros casos, se utilizaba mucho el término de SIDA como para poder identificar esta infección que surgió, que era desconocida y que, bueno, ante la falta de respuesta de la ciencia, porque no encontraba las herramientas, las personas, claro, era una enfermedad que infundía miedo y que claramente los resultados, obviamente para los que somos más grandes, sabemos que tenía una alta tasa de mortalidad y precisamente porque no teníamos tratamientos. Luego de que la ciencia fue avanzando y modificando algunas cuestiones, se le dio un nombre al virus y que es el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y esto es importante remarcarlo porque, bueno, hoy por hoy estamos en una etapa de lo que es el tratamiento de la infección, donde el VIH hoy lo consideramos como una enfermedad crónica. El SIDA es una etapa ya más avanzada de la infección y que básicamente nosotros nuestra atención diaria es un concepto que ni siquiera lo usamos o evitamos usar este concepto, ¿sí? Sabemos que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que básicamente consiste en un conjunto de signos y síntomas donde aparecen acá se manifiestan infecciones oportunistas, como puede ser la tuberculosis, neumonía, toxoplasmosis, etcétera. Pero también podemos categorizar a una persona que podría estar en este estadio de acuerdo a los lineamientos, por ahí que, de acuerdo a consenso científico, por ejemplo, en la Sociedad Argentina de Infectología, propone como, bueno, de acuerdo a los recuentos del linfocito CD4, la persona se podría considerar que estuviera en este estadio.
Se considera un diagnóstico tardío a aquellas personas que, bueno, que están por debajo de los valores de 350 linfocito T o CD4. ¿Qué son los linfocitos C o los linfocitos CD4? No sé si lo han escuchado nombrar, pero básicamente son aquellos leucocitos que están dentro de nuestro sistema inmunológico y que lo que hacen básicamente es defendernos de todos los agentes externos que tenemos que nos están rodeando diariamente y, bueno, nos evitan estas infecciones que nombré antes, las oportunistas, como puede ser una tuberculosis o una neumonía. En el caso que estas células van decreciendo en sus valores o estándares normales, las infecciones aparecen, ¿no? Y el VIH viene a esto, viene a atacar estratégicamente nuestro sistema inmunológico. Igual. Entonces podemos decir que el VIH y SIDA no son los mismos y no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de estos conceptos y que lo correcto hoy sería hablar de VIH. SIDA es un concepto que solamente se utiliza en el consultorio, entre el médico tratante y el usuario para poder explicar un estadio, pero básicamente no es un concepto que se utilice socialmente en cuestiones de tratamiento y prevención, sobre todo de prevención de la infección. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, que ya socialmente tenemos incorporado por representaciones antiguas de lo que habíamos hablado al inicio, es que el VIH se contagia, ¿no? Esto es muy común escucharlo. Pero la verdad que la palabra contagio no se relaciona con el VIH, porque la palabra contagio tiene más que ver con otras infecciones donde hay agentes patógenos que pueden estar en elementos inertes y cuando uno tiene contacto se transmite una infección, como puede ser lo que último vivimos, la pandemia del COVID, ¿no? Todos podríamos adquirir COVID no solamente por la distancia, sino también por tocar elementos. El VIH tiene otro mecanismo y es de transmisión, porque básicamente para adquirirlo nosotros tenemos que tener contacto con una gran cantidad de fluido donde hay una gran cantidad de carga viral, o mínima, pero tiene que haber una presencia de carga viral. Ya vamos a ver más adelante qué significa la carga viral, ¿sí? Pero el VIH, esto es importante tenerlo en cuenta porque compartamos elementos, compartamos una lapicera, compartamos un papel, un mate, un plato, una cuchara, un vaso, el VIH no se transmite, ¿sí? Lo que se contagian son otras infecciones como tuberculosis, neumonía, ¿sí? O el COVID, que es lo más actual que tenemos, o la influenza, ¿no? Que también son pandemias que vinieron para quedarse, el VIH también. O sea, el VIH una vez que surgió, vino para quedarse y nosotros nos fuimos adaptando de acuerdo a los avances científicos de cómo poder tratarlo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, también vamos a incluir a las otras infecciones de transmisión sexual que para poder adquirirlas tenemos que tener contacto con fluidos corporales, como puede ser la sífilis, las hepatitis, las gonorreas, y eso básicamente es por flujo, algunas infecciones, y otro también por contacto con sangre, o otros líquidos que ya los vamos a nombrar más adelante cuando hablemos un poquito de PEP, que es la profilaxis post-exposición, como para poder identificarlo. Yo no sé si hay personas que no son del área de la salud o por ahí algunos conceptos que no se entiendan, si me dicen, lo van anotando y lo podemos después, digamos, aclarar, como porque por ahí uno en el trajín del trabajo diario se mueve mucho en el lenguaje técnico, ¿no? Bueno, el tratamiento antirretroviral lo que hace. Otra cosa que es importante remarcar, y esto siempre hubo mucho mito de que, bueno, si la persona, por ejemplo, el virus no tiene capacidad de vivir mucho tiempo fuera del organismo humano. O sea, básicamente nos necesita a nosotros para poder vivir. Necesita de nuestras condiciones, ya sea la temperatura corporal, de nuestra composición química, de nuestra alcalinidad, necesita de muchos factores para poder estar sobreviviendo. Fuera de elementos inertes, supongamos que hubiera una salpicadura de sangre, no va a vivir mucho tiempo el virus fuera de nuestro organismo, ¿sí? No es como otros virus que sí tienen esa capacidad y tienen más tiempo de vida, como por ejemplo el virus de la hepatitis, ¿sí? Esto yo lo remarco también porque, bueno, hay ciertos mitos con respecto a esto y, como por ejemplo, con el contacto, como por ejemplo, si se puede transmitir por aire o no, eso descartémoslo porque no es así. Si voy muy rápido, chicos, igual, ¿no? Está perfecto. Bien.
Bien, como habíamos dicho, hay mecanismos, cuando hablamos de VIH hablamos de transmisión, ¿sí? No hablamos de contagio. ¿Cómo se transmite el virus de VIH? Básicamente se transmite por relaciones sexuales, ya sean relaciones anales, vaginales u orales, y en este caso no tiene que ver con la condición de persona, tiene que ver simplemente con lo que no se usó un método de barrera, ¿sí? Al momento de una relación sexual o un contacto sexual, que es básicamente el preservativo. Tenemos varios preservativos disponibles. Nosotros hoy en el consultorio disponemos del preservativo peniano, que bueno, esto nos provee el Estado. Nosotros utilizamos insumos que son de distribución gratuita. Y también tenemos un preservativo vaginal que está disponible específicamente para un cierto colectivo, ¿sí? Ya sea para trabajar, por ejemplo, supongamos trabajadoras sexuales que demanden este tipo de preservativo o aquellas personas que consideran que es más apropiado para su autocuidado utilizar un preservativo vaginal. Yo no sé si venden en las farmacias preservativos vaginales, en las privadas. Yo nunca he visto, pero... Yo nunca vi por eso, no sé si alguno sabe si se venden, sería bueno que nos comenten cómo es la experiencia de la venta del preservativo vaginal, si es que tiene Había unos demanda. anillos que se llamaban como un anillo. ¿Esos son los anillos anticonceptivos? Sí. Bien. Pero bueno, preservativo vaginal, yo que sepa, no sé. Los preservativos lo que hacen es evitar la transmisión, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con anticoncepción, los métodos anticonceptivos, como la palabra lo dice, previene la anticoncepción. Acá los preservativos son métodos anticonceptivos, pero a la vez son métodos de barrera, ¿sí? Que nosotros también en nuestra práctica y en nuestros avances hemos aprendido a utilizar de distintas formas los preservativos para poder evitar otras infecciones. Por ejemplo, yo no sé si han escuchado hablar del campo de látex, pero el campo de látex, nosotros básicamente en el consultorio les enseñamos a los usuarios, o en las charlas que damos por ahí en las escuelas, es armar un campo de látex que se hace con el preservativo peniano, se rompe, se lo dejan de una manera, yo en este momento no traje video porque si no no vamos a terminar más, pero los pueden descargar de la página de la Dirección de Respuesta al VIH del Ministerio de la Salud de la Nación, o si no en YouTube, si ustedes ponen campo de látex, se van a encontrar con videos donde les enseñan cómo se fabrica un campo de látex. ¿Para qué sirve el campo de látex? El campo de látex nos sirve para que en una relación sexual, ya sea oral, anal, oral o vaginal, haya un método de barrera donde la mucosa bucal no tenga contacto con la parte genital, ¿sí? Y así evitamos por ahí ciertas infecciones que pueden estar presentes. Otra forma de transmisión también es... Disculpame, antes ahí nos comparte a Yelén que el preservativo femenino en Argentina por el momento no. Bien, perfecto. Bueno, nosotros ahora lo tenemos solamente por programa. Yo no sé si hay gente del interior de la provincia, por ahí farmacéuticos que están en el área de la salud pública o privada, por ahí contactarse con los referentes de su localidad que tienen contacto con el programa, porque bueno, el programa es a nivel, el programa es, como todos sabemos, tiene que ver con gestión, ¿sí? Y donde también se gestionan los insumos que vienen como los insumos federales o provinciales, ¿sí? Que son de distribución gratuita. Por ahí ver si se pueden conseguir para que los tenga el hospital público y por ahí uno siempre puede suceder que haya la necesidad de poder ayudar a alguien en cuanto a la información de dónde adquirir estos insumos, ¿sí? Nosotros lo tenemos por ahora, en el momento tenemos disponible. Ya vamos a ver si con el tiempo a nivel nacional seguimos recibiendo este tipo de preservativos porque tenemos entendido que son de muy alto costo. Pero bueno, este año, por ejemplo, preservativos penianos no se recibieron, sí los compró en este último tiempo, tenemos entendido la provincia para distribución, pero bueno, por ahora tenemos nosotros acá, no sé cómo les está yendo en el interior, y bueno, esas inquietudes por ahí trasladarlas al programa, porque en realidad el programa es otra área, eso lo remarco, nosotros más nos dedicamos a lo que es la atención del usuario, la atención diaria, del contacto directo con las personas que necesitan de nuestro trabajo, ¿sí? Lo que yo te decía es el Nuvardin, pero es un anillo anticonceptivo, no es el preservativo femenino. Eso evita solamente la anticoncepción, concepción, no las infecciones de transmisión sexual. También existen preservativos, anillos vaginales que tienen un cierto contenido de antirretrovirales que se han usado en pruebas para ver si se puede evitar la transmisión utilizando como de manera de profilaxis, pero bueno, los estudios no han sido tan favorables. Así que básicamente nosotros
hoy por hoy, que ya lo vamos a ver más adelante, tenemos métodos de prevención del VIH, que ya lo vamos a detallar, y que básicamente consisten en preservativo y la toma de medicación. Otra forma de transmisión también es la transmisión de la persona gestante al bebé, ¿sí? Puede ser que ocurra durante el momento de la gestación, pero también la transmisión puede ocurrir en el momento del parto o en la lactancia. En este sentido, es sumamente importante poder detectar a tiempo si es que las personas gestantes están realizando los controles pertinentes, porque, bueno, de acuerdo a nuestra legislación vigente, los profesionales de la salud deben orientar, otros profesionales tienen la responsabilidad de solicitar aquellos métodos diagnósticos para descartar la posibilidad de VIH y en el caso que esté presente el VIH poder intervenir a tiempo y evitar la transmisión vertical. ¿Es posible evitar la transmisión vertical? Sí. Hoy con los tratamientos que tenemos, que son altamente efectivos, las personas gestantes que viven con VIH no transmiten a sus niños la infección, ¿sí? Y esto es gracias a, primero, un punto que es sumamente importante, poder detectar a tiempo y que todo el equipo terapéutico pueda acompañar en la adherencia de ese tratamiento, porque es sumamente importante lograr lo antes posible que las personas gestantes logren una carga viral indetectable. Ya lo vamos a ver más adelante qué significa carga viral indetectable. Si voy muy rápido, igual, por favor, me lo dice. Yo me voy a tomar un matecito porque... Bueno, ¿cómo se detecta el VIH? ¿Con estudios normales, habituales que nos hacemos en la consulta médica? No. Como todas las infecciones, son estudios específicos, ¿sí? Lo que es el VIH solamente se puede detectar a partir de un test rápido de VIH, que es lo que nosotros tenemos disponible en nuestro consultorio, pero también hay otro método que ya es más específico en el laboratorio, que es el método ELISA para VIH, ¿sí? Entonces, todas las infecciones de transmisión sexual se diagnostican de manera específica pidiéndose ese estudio, ¿sí? Porque por ahí las personas pueden pensar que, bueno, yo me voy a la consulta con mi médico generalista o clínico todos los años, estoy divino porque todo el laboratorio me da bien y pienso que esos estudios se están solicitando y en realidad estos estudios son específicos. Para hacer la prueba de VIH o el test de VIH se necesita primero el consentimiento de la persona. Este consentimiento no solamente que es verbal, sino que se manifiesta de manera escrita, donde la persona accede a hacerse la prueba y también da fe de que ha recibido toda la información oportuna en respecto al tema, de cómo es el procedimiento, en qué consiste, cuál es el post después del diagnóstico, si es que llegara a dar reactivo. Y en este sentido también nosotros darle la seguridad de que va a estar acompañado en este proceso, ¿sí? Bueno, nosotros trabajamos mucho en lo que es ofrecer el test y hacer esto de promoción, de que es gratuito, pero bueno, esto ya está establecido en la ley de VIH, que ya vamos a nombrarlo también más adelante. El test es gratuito, voluntario, confidencial y universal. Cuando hablamos de universal es que todo el mundo puede acceder. Si yo tengo una obra social y la obra social a mí me cobra para poder acceder a este tipo de diagnóstico, es importante que lo sepan que hay puntos donde pueden accederse a los test rápidos donde nadie le va a cobrar nada porque sería ilegal, ¿sí? Y bueno, nadie tampoco puede obligar de ninguna manera a hacer este tipo de pruebas, ni siquiera para prácticas médicas o para ingresos laborales o para estudiar en una facultad, universidad, porque bueno, todavía hoy es muy común que estas prácticas persistan. Y esto en realidad, de acuerdo a la ley vigente, es ilegal, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa que un test rápido pueda ya dar reactivo o un ELISA de reactivo? El test rápido es un estudio preliminar. ¿Qué significa esto? Que no es un estudio que nos está confirmando. Preliminar significa algo que está previo a las pruebas confirmatorias, ¿sí? Nosotros hacemos un estudio preliminar y los resultados pueden ser reactivos o no reactivos. En el caso que dé reactivo, ahí procedemos a la segunda instancia, según los protocolos vigentes, donde vamos a trabajar conjuntamente con el resto del equipo del hospital, cotidianamente nosotros todos trabajamos, donde mantenemos un contacto directo para poder llegar a este diagnóstico positivo o negativo, porque muchas veces es poco frecuente, pero puede haber diagnóstico negativo. Son casos que después se siguen estudiando. Pero básicamente cuando hacemos un test rápido, el resultado es reactivo o no reactivo. No podemos hablar de positivos o negativos hasta que estén las pruebas confirmatorias.
Hoy por hoy, como pruebas confirmatorias, nosotros en el hospital se diagnostica con carga viral. Antiguamente, antes se usaban los métodos que desde un principio, tiene que ver ya con buscar más específicamente todo lo que es el genoma del virus de VIH, el Western blot, ¿sí? Pero bueno, estos métodos, primero que se empezó a discutir esto de acortar los tiempos de diagnóstico para favorecer la adherencia. Que una persona tenga que ir muchas veces o reiteradas veces al sistema de salud, está comprobado que influye directamente en la continuidad o adherencia de un tratamiento, ¿sí? Que para nosotros es clave y los farmacéuticos son clave. Entonces, en ese sentido, es que también se empezaron a discutir esta cosa. A ver, ¿es necesario que la persona vaya 3 veces a hacerse una prueba de laboratorio para confirmar? ¿Es necesario que tenga que ir a la mañana, a las 6 de la mañana, 3 veces, 4 veces? Y bueno, nosotros tuvimos que buscar aliados dentro de nuestra institución para favorecer que ya no tenga que sacar turnos, sino que lo tramitamos nosotros para este diagnóstico, que no sea citado 2 veces para confirmar un LISA, porque si tenemos reactivos que son de última generación, pasamos al diagnóstico directamente con carga viral o Western blot, y esas cosas las fuimos discutiendo y mejorando para reducir todo en un solo día. Entonces, en ese mismo día la persona, si tuvo un test rápido reactivo, ya se hace una ELISA y si da reactivo, el bioquímico ya pasa esa muestra para que se haga una carga viral. Y ya la persona no va 2 veces para hacerse una extracción, ni 3 veces, ni 4 veces. Estas prácticas también es común y habitual que todavía siguen persistiendo en algunas instituciones y ya está recomendado trabajarlas y sacarlas, trabajarlas y agilizar, ¿no? El diagnóstico. Aparte la angustia y la ansiedad que debe producir, que te dé un test rápido. O sea, Es un test de baja especificidad. Claro. Entonces, es como el estar haciendo un costo al sistema sanitario y demorando los tiempos de atención o de inicio de tratamiento. Perfecto, sí. Bien, ahora, ¿qué sucede si un test rápido da no reactivo? Si es la primera consulta o hubo una exposición, ya vamos a hablar más adelante de los tipos de exposición que hay, existe lo que se llama, nosotros denominamos el periodo de ventana, ¿sí? El periodo de ventana es el tiempo en el que no se lo puede detectar y esto ocurre porque todavía quizás ha sido muy reciente que nuestro organismo ha tenido contacto con el virus y nuestro organismo no genera todavía los anticuerpos como para ser detectados, ni con test rápido ni con una ELISA. Entonces los espacios de consejería son muy importantes porque si la persona viene, pide o solicita un test, pero no se lleva la información de este periodo de ventana, y el resultado fue no reactivo, quizás tuvo un contacto o una exposición en la última semana y el resultado en realidad es que es reactivo, pero aún no se puede detectar, ¿sí? Entonces, siempre que hay una situación, nosotros buscamos y en la charla que tenemos, tratamos de identificar cuándo fue la última exposición o cuál fue la exposición de riesgo para volver y asesorar en el sentido de que hay que volver a repetir la prueba en un mes. Sí, en un mes. Y en ese periodo usar todo tipo de método de barrera, sea preservativo peniano, vaginal o un campo de lágrimas, ¿sí? ¿Voy muy rápido? no, vamos bien. No me sigo por tiempo. Ahora, ¿cómo se previene el VIH? Habíamos dicho antes que básicamente lo que primero se empezó a recomendar y cuando surge la pandemia es que aparece el preservativo. Antes el preservativo no era algo que fuera de gran consumo, pero con la llegada del VIH el preservativo peniano se generaba una industria del preservativo, ¿no? Hoy tenemos el preservativo vaginal y el campo de látex como método de barrera para prevenir. Pero también otra forma de prevenir es con los controles habituales de salud, sobre todo en las personas gestantes y las parejas o contactos sexuales. Y cuando yo esto lo aclaro es porque no solo hay que traer o tratar de atraer al sistema digamos, los progenitores de ese bebé, sino también porque pueden haber varios contactos sexuales y en este sentido todo ese grupo tiene que ser controlado. Otra forma de prevenir la transmisión del virus de VIH es a través del PrEP, que es la profilaxis pre-exposición, o el PEP, que es la profilaxis post-exposición. Ya lo vamos a explicar más adelante en qué consiste cada una, pero ambas implican el tratamiento antirretroviral conjuntamente con el uso de preservativo, ¿sí? Además de controles habituales que ya están protocolizados desde la Dirección Nacional. Bueno, hace un ratito habíamos hablado de lo que es la carga viral.
La carga viral es un determinante básico para desconfirmar el diagnóstico, pero también es sumamente importante para saber si la persona ese tratamiento que está recibiendo es efectivo o no. La carga viral básicamente es la cantidad de virus que hay en la sangre y esto se cuantifica en copias. Cuando uno le hace la lectura de un laboratorio, encuentra que tal persona hoy tiene actualmente 1000 copias, 2000 copias, 3 millones de copias, 5 millones de copias. Pues las personas pueden tener de pequeña cantidad de copias a millones de copias. ¿Es igual en todas las personas? No, eso varía, es muy específico para cada caso y tampoco tiene que ver con el tiempo. O sea, si bien ha pasado quizás una persona muchos años de infección sin tratamiento, obviamente cuando se diagnostica va a tener millones de copias, pero muchas veces también depende del tipo de virus y el sistema inmunológico de la persona, eso ocurre antes de tiempo, ¿sí? Antes de que transcurran muchos años. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que para nosotros la carga viral es determinante porque en el caso que nosotros logremos que la carga viral disminuya al punto de que no se lo pueda detectar en sangre, el VIH no se transmite por vía sexual. Esto es muy importante aclararlo. Las personas que están en tratamiento con antirretrovirales se espera que al cabo de 6 meses logren esta meta, que es lograr una carga viral indetectable. ¿Qué significa esto? Esto es muy técnico de laboratorio, pero los aparatos miden cantidad de copias, ¿no? Pero para ver si la persona tiene carga viral detectable, algunos aparatos toman o amplifican valores, como por ejemplo menor a 40 copias, otros menor a 50 copias y otros menor a 20 copias. Depende de la maquinaria, el laboratorio. Yo no soy experta en bioquímica, pero básicamente consiste en esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los equipos que tenemos hoy en el hospital, para que la persona nosotros lo consideremos como carga viral indetectable, lo manifiesta a través de un resultado de laboratorio que dice menor a 40 copias. Eso significa que la persona logró esa meta. Ya tiene una carga viral indetectable y cuando la persona llega a esa instancia, el virus no se transmite por vía sexual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive con acompañamiento de todo el equipo médico, la persona con su pareja obviamente puede tener relaciones sexuales, ya está comprobado esto científicamente, y no se transmite el virus. Lo único que, bueno, hay que cumplir ciertos requisitos que es garantizar que el tratamiento no se corte. Y acá, en estos sentidos, somos todos clave. Aparte que hay una cuestión muy personal que tiene que ver con los usuarios, también el equipo de salud es muy importante en esto, ¿sí? Que esa carga viral se siga sosteniendo en el tiempo como indetectable, ¿sí? El tratamiento es sumamente eficaz y en el caso que, por ejemplo, una persona logra estar indetectable, no corta su tratamiento, lo sigue al pie de la letra, pero después con los controles se ve que empieza a subir la carga viral, ahí ya el especialista busca quizás otra posibilidad que se relacione con una resistencia a los antirretrovirales. Pero es muy raro, generalmente hoy por hoy ya todos los médicos piden test de resistencia antes de iniciar un tratamiento, a no ser que se vaya a iniciar con el Dolutegravir, porque todavía resistencia al dolo no hay, pero básicamente estas son cuestiones que son más del manejo técnico del infectólogo, el especialista, pero nuestro objetivo como trabajadores de la salud que trabajamos en prevención y tratamiento es que la persona llegue a ser indetectable lo antes posible. Y esto es lo que transforma hoy el VIH en una enfermedad crónica. Uno puede vivir años con VIH y no transmitirlo. O sea, de hecho hay parejas serodiscordantes en las que están años viviendo en esa situación y no se transmite el virus, ¿sí? ¿Qué significa parejas serodiscordantes? Que uno vive con VIH y el otro no. Y así están durante años, ¿sí? También pensar que cuando una persona tiene VIH, su pareja lo tiene, que hoy es un mito y hasta es un prejuicio, ¿sí? Como que si también pensar que los hijos de una persona tiene VIH, pensar que sus hijos lo tienen, también hoy es un prejuicio, ¿sí? Bien. ¿Está bien? Sí. ¿En qué consiste el tratamiento antirretroviral? Bueno, en esto ustedes son mucho más expertos que yo. El tratamiento antirretroviral básicamente consiste en lo que antiguamente se llamaba cóctel, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero básicamente consiste en la combinación de varios fármacos antirretrovirales que hoy por hoy, con las nuevas presentaciones farmacológicas, podemos en un solo comprimido tener varias drogas en una sola pastilla. Y esto lo mismo ocurre para tratar la tuberculosis y otras infecciones, ¿sí? Como por ejemplo el antibiótico. Son conformaciones que vienen en una sola comprimido. ¿Por qué se trabajó en esto?
Porque también se comprobó durante años que la persona, cuando tomaba muchos comprimidos, eso afectaba directamente a la adherencia, ¿sí? Entonces, se fueron fabricando estas presentaciones y hoy por hoy tenemos muy buenas formulaciones que algunas las provee el Estado gratuito y también algunas las obras sociales. Entiendo también que hoy estamos viviendo una situación política difícil, diferente, entonces estas cosas están empezando por ahí a modificarse. Yo lo estoy viendo en el consultorio, que por ahí hay personas que la obra social le cubría una presentación de farmacológica en un solo comprimido, hoy vienen con que la obra social le pide cambiar a 2 pastillas, porque claro, las presentaciones disociadas son más económicas. Entonces, claro, esto para nosotros no es muy positivo, porque tomar 2 pastillas no es lo mismo que uno, chicos. Todos seamos conscientes, por ejemplo, yo que tomo pastillas anticonceptivas, me las volví, me fastidio, me enojo. Lo mismo ocurre con la persona que se toma un antirretroviral, con todo lo que implica todos los días no olvidarse de tomar esa pastilla. Imagínense, quieren llegar porque saben, porque conocen a otra persona con HIV y saben que ya toman una pastilla y son la motivación. Son la motivación, claro. Ojalá mucho para que le pasen al tratamiento de un comprimido por día, ¿viste? Entonces como que es también un motivo. Bien. Entonces, para reforzar estos puntos, el tratamiento antirretroviral es clave en la continuidad y la no interrupción para lograr esta carga viral indetectable, que es lo que transforma a esta infección en una infección crónica, ¿sí? Como aquellas enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Nosotros la consideramos como infecciones crónicas. Bien, yo me le traje este dibujito a modo de por ahí, quizás porque algunas personas por ahí no comprendan en qué consiste el tratamiento retroviral, sobre todo los que no son farmacéuticos, no sé si hay personas que no son farmacéuticos, pero este virus, esto es muy gráfico, muy art attack, que tiene que ver básicamente con los estilos las etapas del ciclo vital del virus de VIH, que básicamente para que el virus se replique en nuestro organismo y sobreviva, tiene que pasar por varias etapas. Básicamente son 7 etapas. Y las drogas antirretrovirales, estratégicamente, porque no hubo forma de poder destruir al virus de VIH, lo que se buscó estratégicamente es atacarlo por distintos flancos, podríamos decir de manera popular, criolla en confianza. Entonces, los antirretrovirales, algunos van a actuar a nivel de enzimas y proteínas, ¿sí? Donde esas enzimas o proteínas son esenciales para que el virus se pueda replicar o pueda tomar información genética de nuestras células y tomarlas como propias y seguir replicándose en virus de VIH, o también estas drogas van a atacar específicamente a lo que se llama la capsida, la envoltura del VIH o en el acople, ¿sí? Esas patitas verdes que ven que son las glucoproteínas de VIH, son lo que utiliza el virus para acoplarse a las células CD4. Los fármacos antirretrovirales básicamente van a consistir específicamente en poder atacar en alguno de estos puntos. Por eso es importante que se comprenda que la monoterapia no es efectiva. ¿A qué me refiero con monoterapia? Que la persona tome una sola droga, no va a surgir efecto en impedir la replicación del virus. Mínimamente se necesita una biterapia. Ahora, ¿todos pueden tomar biterapia? No. Eso depende de cada situación particular y eso es una decisión médica. Algunos van a tener biterapia, o sea que son 2 drogas antirretrovirales que pueden tomarse separadas o tomar una presentación farmacológica que viene en un solo comprimido, o van a necesitar más de 2 drogas antirretrovirales que pueden llegar hasta 3 o 4. Algunos son específicamente antirretrovirales y otros son potenciadores, ¿sí? ¿Qué significa que potencian? Que ayudan a que estos antirretrovirales produzcan su efecto terapéutico esperado, pero también que se evitan por ahí las mutaciones. Entonces, cada presentación, todo lo que viene a traer la ciencia farmacológica, bueno, todos los días nos trae cosas nuevas, ¿sí? Las drogas nuevas son altamente efectivas y lo que nosotros tenemos por programa, obviamente, que son las drogas más económicas, pero que son de alto efecto terapéutico para lograr prontamente la carga viral indetectable, y por programa nacional a las personas que no tienen cobertura social en general, si no hay algo que tenga que ver con resistencia, se inicia con lo que son las conformaciones conjuntamente con el dolutegravir como inhibidor de proteasa y sí o sí acompañado por un inhibidor de la integrasa también, ¿sí? Entonces es importante esto marcarlo porque yo en la experiencia diaria por ahí que uno tiene en el consultorio nos ha pasado que por ahí personas usuarias que tienen obra social muchas veces nos han dicho, me llamaron de la farmacia que ya llegó mi medicación. Perfecto, sí, muy bueno.
va a la farmacia, le entregan una droga. Claro, no es un problema del farmacéutico de la farmacia, sino que la obra social con una farmacia coordina que entrega una droga. Con la otra farmacia entrega la otra droga que complementa ese antirretroviral que retiró en la primera. Pero las personas a veces no tienen la información o no lo comprenden, inclusive por lo que implica atenderse en el consultorio médico, de que el tratamiento no es efectivo si es una monoterapia. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo una sola droga, lo único que estoy generando es la posibilidad de que haya una resistencia. Entonces, para evitar esto, es importante, si yo veo que en mi punto de atención como farmacéutico o técnico en farmacia, la persona retira una droga, realmente remarcarle que cuando retira la otra en la otra farmacia, recién empieza a tomar ese esquema, que no las tome solas. Siempre tienen que ir acompañadas en el mismo momento, ¿sí? Como lo indica el farmacéutico, pero no tomar solo, por ejemplo, el dolutegravir solo y me falta la entricitabina y el tenofovir. Porque ahí, bueno, claramente la monoterapia es lo mismo que tomar nada, chicos. O sea, el virus se va a seguir replicando y lo único que vamos a generar es resistencia. Y esto es muy común verlo, ¿sí? Las obras sociales tienen estas prácticas por ahí. Pues se genial que de las obras sociales, bueno, que ya no está. Pero bueno, sucede y es muy habitual que por ahí 14 días después cuando nosotros vigilamos por ahí la adherencia, le preguntamos a la persona, porque nosotros tenemos, no es todos los días porque es imposible, pero nosotros nos programamos seguimientos aleatorios de, bueno, cómo está la persona, cómo va con su tratamiento, le mandamos un mensaje, conversamos. Bien, me llegó esto de la farmacia, estoy esperando que me llegue el otro, pero este lo estoy tomando. Y a nosotros se nos erizan los pelos del cuerpo porque decimos, no. O sea, si hay un problema de logística, claramente el usuario va a tener que hablarlo con la obra social para que organice y coordine con la farmacia que este tratamiento llegue en conjunto, porque no sirve de nada las cosas por la mitad, ¿sí? Bueno, y acá pasamos un poquito a otro aspecto. El marco normativo legal que tenemos en vigencia en nuestro país es amplio, ¿sí? Y por donde lo miremos, nosotros estamos bajo esta jurisprudencia y tenemos por tener responsabilidad civil o por qué no penal. Entonces, en este sentido, también es importante que nosotros conozcamos todo el marco normativo que hay de legislación vigente en nuestro país. Y nosotros tenemos un marco normativo ya de la década del 80, ¿no? Cuando aparece el VIH con la ley vieja de VIH que estuvo vigente hasta el año 2022. Después de pandemia surge esta nueva ley, que fue un trabajo en conjunto con la comunidad científica, legisladores y las asociaciones civiles. Es por eso que esta ley tiene el nombre hoy de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Esta es la ley 27.675 y esta ley viene a tratar de manera de que todas estas infecciones sean abordadas de manera integral y transdisciplinaria, ¿sí? O interinstitucional, ¿sí? Entonces acá todos tenemos una responsabilidad de alguna manera en el tratamiento del VIH y en la prevención. Yo los invito a leerla porque, bueno, es bastante interesante en cómo expresa y amplía y modifica algunas cosas. Esta ley fue necesaria trabajarla no solo para favorecer los derechos de los usuarios que por ahí no estaban siendo atendidos, sino también en poder pautar algunas cuestiones que tienen que ver con garantías y derechos, sobre todo para que cumplan las obras sociales, en tratamientos como por ejemplo la hepatitis y otras infecciones que llevan tratamientos de alto costo. Ustedes saben mejor que nadie lo que vale hoy un tratamiento para hepatitis B. O sea, es imposible poder acceder. De hecho, creo que tendríamos que vender nuestra casa, nuestro auto, simplemente para conseguir un tratamiento de un mes. Entonces, fue necesario trabajarlo y bueno, hoy por hoy está vigente, aunque hoy estamos viendo algunas limitaciones para poder acceder, pero bueno, todo este cambio estamos en un contexto muy particular. Hoy, perdón, me interrumpa, pero hoy leí una noticia de que se ha creado una nueva agencia de medicación de alto costo, que el gobierno va a determinar cuáles son las medicaciones que sí o sí tienen que cubrir las obras sociales y las prepagan, pero no sé si eso va a beneficiar a los afiliados o los va a perjudicar. Ahí ya empieza a ponerse un poco el pero hay que hacer la existencia de la evidencia científica. Sí, pero sobre todo, decía por lo que leí, costo-beneficio. Claro. Y por los costos, no sé, si va a ser mejor o va a ser peor para el enfermo, ¿no? Claro.
Dentro de este marco normativo también ampliado que tenemos, también está la Ley de Derechos del Paciente, que esta ley es viejísima, ya está hace años, y esto, bueno, encuadra todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y confidencialidad, perdón, de los usuarios, ¿sí? Que acá todos los trabajadores de la salud tenemos responsabilidad legal en cuanto a la reserva del diagnóstico, ¿sí? Solamente las personas que están implicadas en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento pueden estar en conocimiento de este diagnóstico. Esto lo establece la Ley de VIH, pero también la Ley de Derechos del Paciente. Porque la Ley de Derechos del Paciente nos viene a decir que no podemos nosotros divulgar ningún tipo de diagnóstico, no solamente VIH, sino VIH, TBC, donde ese diagnóstico es expuesto, nosotros podemos estar comprometidos con alguna causa civil si la persona se ve afectada, estigmatizada, está en todo su derecho, sí, de demandar. También nosotros tenemos legislación vigente, que recuerden que al principio habíamos dicho de la forma de transmisión vertical, que es la transmisión de la persona gestante a ese bebé. Hoy tenemos un marco legal, ya que está también hace algunos años, que tiene que ver con la obligatoriedad de solicitar todas las serologías a las personas gestantes, sus parejas sexuales, y ampliar esto también, inclusive en el periodo de lactancia. Esto es algo que la ley vieja no lo tenía, la ley nueva lo viene a traer. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que hay una persona que está lactando, se recomienda hacer controles periódicos con test de VIH o ELISA de la persona que está lactando en el periodo de lactancia, pero también hasta 6 meses posteriores, porque hay evidencia científica de esto, después de que se culmina la lactancia materna. ¿Sí? Estas son claramente cuestiones que están recomendadas, porque las personas activas van a ser sexualmente. Entonces, puede ocurrir la transmisión por lactancia y en este sentido, hasta 6 meses posteriores de cortar la lactancia se recomienda el testeo. ¿Sí? Otro marco normativo también que existe en nuestro país vigente es la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 25.326, que hoy está vigente, y también otro marco normativo que es la notificación obligatoria de todo caso con diagnóstico de infección de transmisión sexual, ya sea diagnóstico nuevo o fallecimiento. Esto ya es de notificación obligatoria y es de competencia, ya sea para los médicos tratantes o para las áreas de laboratorio, ¿sí? La ley vigente es la 15.465. Ahora, fíjense todo el marco normativo amplio y seguramente se me debe haber estado escapando una, porque hay bastante de qué lado nosotros estamos con responsabilidad profesional a la hora de atender a las personas con diagnóstico de infecciones de transmisión sexual. Bien, y acá un poquito de lo que viene a traer esta normativa vigente y con la cual nosotros o estamos acostumbrados a trabajar, o por lo menos debemos acostumbrarnos, es con la confidencialidad. Y dentro del aspecto de la confidencialidad tenemos lo que es la codificación. Hasta la ley de la identidad de género, ¿sí? Nosotros teníamos por normativa codificar a las personas que están en diagnóstico o que ya han sido diagnosticadas, ¿sí? Por una cuestión de confidencialidad. Pero ¿qué pasaba? A estas personas cuando eran codificadas se le agregaba la categoría de sexo, ya sea femenino o masculino. La ley de identidad de género vino a traernos ciertos cambios. Y en estos cambios es que dentro de la codificación el sexo lo sacamos. ¿Sí? Con esto de, por ejemplo, cómo se autopercibe la persona, asignar el sexo delante de la codificación no iba en línea con lo que establece la ley de identidad de género, ¿sí? Y en beneficio siempre, obviamente, de los usuarios, de cómo se autoperciben. Entonces, seguimos codificando, pero codificamos de esta manera. En las primeras 2 letras que se codifica van a ser las primeras 2 letras del primer nombre que figura en el documento, las 2 primeras letras del primer apellido que figura en el documento y la fecha completa de nacimiento. O sea, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Esto es sumamente importante porque cuando el médico notifica en esa ley que le nombré antes, la ley de notificación obligatoria, lo notifica con esta codificación. El sistema CISA o SNBS, donde todas las personas que son diagnosticadas son cargados por DNI, automáticamente el sistema CISA lo codifica, ¿sí? El sistema le falta algún tipo de actualización, todavía sigue asignando el sexo femenino o masculino, pero cuando uno carga en el SNBS, que es la notificación obligatoria, ya esta categoría no está presente. Lo que sí nosotros ponemos dentro de la notificación es si las personas es varón cis, mujer cis, persona trans o persona trans.
Ahora, ¿por qué este dato es relevante? Y es relevante la notificación por una cuestión epidemiológica, ¿sí? Porque en base a estos datos, después se filtran a nivel epidemiológico, a nivel nacional, a través de la dirección responsable, donde se codifica toda esta información para poder entender cómo transita nuestra pandemia de VIH en nuestro país, ¿sí? Pero bueno, después que se notifica, ya todo lo que tenga que ver con el seguimiento, tratamiento, va a ser a través de esta comunicación, ¿sí? Ya sea la receta, el pedido de laboratorio, todo para respetar la confidencialidad. Ahora, es cierto que pueden surgir situaciones donde coinciden codificaciones, y es por eso que el mismo sistema CISA ahora permite que uno coloque el número de DNI para hacer esta diferenciación. Y esto le puede pasar a ustedes como farmacéutico a la hora de dispensar con este nuevo cambio de las recetas electrónicas. Antes era papel, o sea, los errores ocurrían a la hora de transcribir, que los errores son habituales cuando se trabaja, son muchos, y cuando hay mucha demanda. Ahora, inclusive, cuando se supone que los sistemas informatizados agilizan, también se tienen sus falencias, y ahora el mayor inconveniente que estamos viendo es con los usuarios de caja, que, bueno, a la hora de la codificación, el sistema lo filtra con una codificación que no coincide con la notificación. Pero bueno, hay otros recursos y herramientas que seguramente si el farmacéutico tiene acceso a lo que es el número de documento, puede identificar que esa receta es de un tal usuario y tal medicación, ¿no? Y esto es importante marcarlo y tomarnos el tiempo y el detenimiento, porque bueno, hay tratamientos que no son parecidos. Y si bien nosotros apelamos a que los usuarios conozcan su tratamiento, nosotros lo que tenemos acá para traerle como información es que todo lo que tiene que ver con VIH tiene una carga emocional sumamente importante y también tiene una representación social en cuanto a lo que es el tema de VIH y las infecciones de transmisión sexual. Entonces, en este sentido, claramente es habitual encontrarse con que las personas nunca van a amigarse, digamos, con el nombre de las drogas, para decirlo más simplemente. Entonces, van a estar años en tratamiento y no van a conocer las drogas. Si ustedes le muestran una presentación farmacológica, fíjate que sea tu medicación, el usuario es común que le diga que sí, pero en realidad ni siquiera lo está leyendo. Porque hay algo que tiene que internamente, que tiene que ver con algo ya más individual de la persona, porque pónganle el nombre que quieran, negación, fastidio, enojo, que hace que la persona tenga este mecanismo de defensa, ¿sí? El no familiarizarse con la droga, ¿sí? Hay personas que tienen un nivel de empoderamiento sumamente importante, ¿sí? En cuanto a su tratamiento, así que van a identificar correcto, al toque cuando la droga no sea la que le ha prescrito su médico. Pero también sabemos que también hoy tenemos como disponibilidad farmacéutica algunas drogas que pueden provocar cierta reacción anafiláctica y en ese sentido tener estos recaudos, porque por ahí nos puede pasar la situación de que un paciente que está con un tratamiento con abacavir, por una confusión con la sigla, que bueno, se nos cruzan los datos, no nos tomamos el tiempito para estar seguros, ese abacavir se lo termina llevando otro usuario. Y ahí estamos en un problema. Pero bueno, son cuestiones que por ahí uno recomienda de tomarnos el tiempo. Inclusive nos pasa a nosotros, por ejemplo, la parte administrativa, cuando toma las solicitudes, y yo siempre le marco, cuando haya un usuario que pida Bacavir, por favor, cerciórense que realmente den ese tratamiento, ¿sí? Porque no vaya a ser que por ahí la persona reciba esa formulación, la tome, y bueno, tengamos una reacción anafiláctica, ¿sí? Que es la única droga que en general digamos, podríamos tomarla de riesgo. Después, ninguna antirretroviral a nosotros nos han pasado situaciones que han hecho efectos adversos importantes, más que lo habituales, que pueden ser náuseas, vómitos, a que la persona se adapta, no sé, malestares gastrointestinales, algún tipo de mareo, cefalea. Pero una vez que la persona se acostumbra al tratamiento, es importante remarcarlo, porque por ahí, inclusive en la atención con el farmacéutico, los usuarios plantean esto: la medicación me cae mal. Y es sumamente importante que el farmacéutico también le dé esa confianza de que la persona se lleve, perdón, sonando, soy yo, no, tiempo, no, que no va a, que son síntomas que van a desaparecer con el tiempo, ¿sí? Es hasta que se acostumbre el organismo a estas drogas, después ceden, ¿sí? Y si el malestar persiste, recomendarle que sí, que consulte con su médico tratante. Bien, vamos a entrar un poquito en lo que es exposición sexual, ¿sí? Yo no sé si han escuchado hablar de exposición sexual, los farmacéuticos por ahí, más que nada los que trabajan en las instituciones públicas, es habitual que escuchen esto de la exposición laboral por accidente laboral.
¿sí? Bien, nosotros llamamos exposición, profilaxis post-exposición, aquellas situaciones que requieren tratamiento antirretroviral por dos tipos de exposición. La profilaxis post-exposición se indica en situaciones de exposición ocupacional, ¿sí? Esto tiene que ver donde uno ha tenido algún tipo de contacto o accidente con un elemento cortopunzante, puede ser una aguja, un bisturí, ¿sí? Y aquella exposición que es no ocupacional, que básicamente se relaciona con las relaciones sexuales, ¿sí? Con una transmisión, posible transmisión o exposición por vía sexual. Entonces, la profilaxis post-exposición consiste en poder abordar a la persona en un tratamiento lo antes posible con drogas antirretrovirales, ¿sí? Como si la persona estuviera siendo tratada con VIH, pero en este caso no, es de manera preventiva. Ahora, esta profilaxis está ya establecido por protocolo, ya por consideración científica, que tiene que ser dentro del marco de las 72 horas. Pasadas las 72 horas, perdón, ya pierde efectividad y no tiene sentido por ahí administrarla, ¿sí? O indicarla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando una droga antirretroviral que quizás ya el virus se ha instalado en nuestro organismo y lo único que estaríamos haciendo quizás a veces es camuflar ese posible diagnóstico porque la persona está tomando antirretrovirales. Entonces, tomarla dentro del marco de las 72 horas es sumamente crucial. Ya despasado ese lapso, no tenemos garantía de que sea efectivo, ¿sí? El tratamiento consiste en tomar tres tipos de drogas antirretrovirales según lo que hoy está por protocolo establecido durante 28 días. Estas drogas que generalmente se utilizan, las vamos a ver un poquito más adelante, son el dolutegravir, tenofovir, entrecitavina y también puede haber otras opciones si no disponemos de estas drogas. Pero básicamente son las que hoy nosotros en nuestras instituciones tenemos disponibles, ¿sí? Y acá entramos también un poquito en juego esto cuando venimos hablando de la parte pública y privada. Los trabajadores de la parte privada se supone que las RT lo tienen que cubrir, pero nadie tiene en el momento de la urgencia disponible los kits. Entonces todo termina en los hospitales regionales, ¿sí? Entonces los hospitales regionales también tienen que tener organizado porque cada punto de atención, ya sea de la parte médica que recepciona por la guardia, o del consultorio donde se recepciona el accidente laboral o exposición sexual, tiene que acelerar los circuitos de la entrega de medicación porque está comprobado científicamente también que la efectividad del tratamiento es diferente si se toma en 2 horas, 3 horas, 4 horas o a las 72. Yo te interrumpo, como para dejar en claro, si sucede alguna situación de estas, la persona debería concurrir a la guardia o al consultorio. Antes de las 72 horas. ¿Sí? El problema es que nosotros no somos una guardia de emergencia en el consultorio, entonces nosotros no estamos, por ejemplo, sábado, domingo, feriado, por ahí puede ser que sí, depende de la demanda de trabajo, si hay citado pacientes por algún tema puntual, algunas personas del grupo van, pero no siempre. Entonces, ¿qué pasa si nos agarra un feriado largo o un sábado o domingo? Sí o sí hay que recurrir por la guardia, pero también hay que recurrir por la guardia porque en cuanto a la exposición laboral, ¿no? Porque también está establecido internamente todo el circuito que tiene que ver de accidente de trabajo. Entonces, desde la guardia se le asigna ya el número para los papeles para lo que es el siniestro, que lleva un número de siniestro. Y esto es para cualquier ART. Entonces, tiene un circuito que se tiene que respetar porque si obviamos una de las etapas y la persona después viene con un diagnóstico de VIH positivo, si una de las etapas no se cumplió correctamente, la persona obviamente la ART. Claro, yo te consulto porque puede ser algo que suceda en el mostrador, que el paciente le consulte al farmacéutico o al técnico, que pasó por esta situación y dónde va. Cuando hay un accidente laboral, yo con una aguja, si se cortó con un tirito, lo inmediato es a la guardia. La guardia tiene que atenderlo porque, bueno, tiene que iniciar ese accidente laboral y también mínimamente empezar con la indicación de tratamiento antirretroviral. Ahora, hay muchas veces, por ejemplo, con un bisturí, si sabemos, bueno, es más grave la puerta de entrada, hay mayor posibilidad de transmisión, también depende del elemento que se utilice, con el que haya ocurrido el accidente, pero es importante marcar esto que en la guardia uno puede también determinar con la evaluación médica si es necesario o no continuar después de 72 horas sin necesidad de llegar al infectorio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo estuve trabajando y hice una extracción o me corté con un bisturí, yo sé con quién se usó eso, el médico que está en la sala o en el consultorio que tiene relación con la atención directa de la persona puede hablar, de hecho debería hacerlo,
en poder solicitar si la persona accede a hacerse la prueba explicándole que una persona tuvo un accidente laboral. Si esa persona se hace el estudio de ELISA, de VIH, que es lo ideal, y da no reactivo, la profilaxis se puede interrumpir. No hay necesidad de tomarla 28 días. El tema, acá se complica cuando no sabemos el resultado de la fuente, ¿sí? Cuando hablamos de fuente es de ese elemento, si tuvo contacto con secreciones corporales, no sabemos con quién se utilizó, que puede ser un elemento que esté tirado en el piso, o un descartador que esté sobrepasado de agujas, que es común, o que no de limpieza. Que por ahí, bueno, los que trabajamos en sala, por ahí no tomamos los recaudos, y bueno, puede haber alguna aguja en el piso, cuando limpian, se pinchan, y ya ahí no sabemos el resultado de la fuente. Entonces, esos tratamientos sí o sí tienen que tener un tratamiento de 28 días. Hay un protocolo de seguimiento y todo que tiene que ver desde el inicio, que se pidan todas las serologías, y después al mes se hace el control para ver a los 28 días cómo va con el tratamiento, se repiten estos estudios, sobre todo el de HIV, y después en los meses subsiguientes. Pero eso ya tiene que ver con cuestiones de seguimiento médico. Pero lo importante es que a ustedes les tiene que quedar como farmacéutico que es sumamente primordial que la persona acceda al tratamiento dentro de las 72 horas. ¿Sí? Y hay responsabilidad legal en esto. Yo cuando le marqué antes el marco normativo, la nueva ley de VIH viene a marcar esto de que hay obligaciones de los actores que están en los distintos puntos de atención si la persona no le facilitamos el acceso. Hay. Entonces, donde la persona se vea limitada, no sé, la guardia no me quiso recibir, no sé, el farmacéutico no me lo quiere dar, la enfermera no me quiere agilizar, y bueno, ya estamos en un problema si se hicieron las 72 horas, ya pasaron, todo, responsabilidad de todo el circuito, y ahí podemos vernos en problemas también. Aparte de que la persona está expuesta, que es lo importante en esto, también nosotros tenemos nuestra responsabilidad legal. Estela, y por ejemplo en las farmacias donde se toma la glucemia, en realidad las toman con guantes y con todos los recaudos sanitarios, ¿no? Pero ponerle que estando tomando la glucemia, que es una gota, se rompa el guante, se pinche la persona que lo está tomando, ¿eso también se considera un accidente? Bueno, uno cuando la persona siente que estuvo expuesta, obviamente va a pasar la consulta en la guardia. Ahí depende mucho de que la persona detalle la situación. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tomar la presión que estar haciendo una práctica. Si nosotros vamos a estar en contacto con fluidos corporales, siempre se tiene que usar un guante. Ahora el guante no va a evitar el pinchazo. Pero si el pinchazo ocurrió, es motivo de consulta y profilaxis. ¿Sí? Ahora, si no ocurrió un pinchazo, que ahora lo vamos a ver más adelante, no es indicación de antirretroviral. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Si yo no tengo una puerta de entrada, no tengo riesgo de exposición. Eso lo tenemos que dejar claro. Para tomar la presión, para cuidados habituales, donde no vamos a tener contacto con las secreciones corporales de otra persona, no hay ni siquiera necesidad de usar guantes. Con una buena desinfección, nosotros podemos trabajar e inclusive ahorramos recursos. Pero a veces tenemos el hábito de usar guantes para todo y no lo usamos para lo puntual, que es evitar el contacto con secreciones corporales. ¿Sí? Bien, y en esto de la exposición no ocupacional, pasando al otro tipo de exposición, hace más bien referencia a la exposición sexual, que muchas veces tiene que ver con situaciones muy traumáticas que están relacionadas con violencia sexual o agresión sexual, ¿sí? O con simplemente se haya roto un preservativo, que ahora lo vamos a ver más adelante. Y ahí dice, Perdón, sí, vuelvo para atrás. Que si es gestante tiene que tomar la pastilla el día después. Si la persona tiene la capacidad de gestar, sí, de tomar la pastilla del día después, pero esto marcarlo, es la exposición no ocupacional. Son dos tipos de exposición que existen, la ocupacional, que se relaciona con lo laboral, o también con las prácticas que tienen que ver con consumo, donde se comparten jeringa, aguja, canuto, pipa, todo ese tipo de cuestiones que hoy es muy habitual, ¿sí? Entonces, esto lo digo habitual porque yo hasta hace poco pensé que aquí no había consumo de cierta sustancia como la heroína, y nosotros hoy la heroína la tenemos instalada en el consumo social, y cuando hay consumo de heroína se comparten elementos. Entonces acá no solo aumenta el riesgo de transmisión de VIH, sino también de hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Ahora, si el usuario viene y me dice, yo soy consumidor de drogas, bueno, yo ya sé que lo tengo que captar como para que sea un usuario frecuente en mi consultorio, ¿sí? Yo generalmente lo cito, venite en 3 meses, 2 meses, porque hay cuestiones que por más que nosotros la trabajemos y la reforcemos, tienen que ver con cuestiones de consumo. Entonces, la exposición va a estar siempre, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, si ocurre la exposición, ya yo ni siquiera tendría que pensar en una profilaxis post-exposición, una vez que la terminamos, en este sentido, ofrecerle el PEP, que ya vamos a ver lo que es el PEP. ¿Quedó claro eso? Y acá yo les traje una tablita, que esto es lo que está publicado ya en las últimas publicaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, donde ustedes pueden ver en qué situaciones uno está en mayor riesgo o no, ¿sí? Cuando la piel está no intacta, ¿cuándo tenemos exposición de riesgo? Cuando la piel está no intacta y ocurre una injuria percutánea, esto se refiere a que nos pinchamos, como planteaba recién Leti, o una herida abierta, yo tengo que tener una herida seca de menos de 72 horas donde a mí me actúe como, o facilite la puerta de entrada y que tenga contacto con materiales infectantes o potencialmente infectantes, que ahí, no sé si ustedes lo ven en la derecha, estos fluidos son los tejidos corporales o simplemente que están con material sanguinolento, secreciones vaginales, rectales, líquido seminal o preseminal, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido acítico, amniótico y sinovial. También hay cuando la mucosa, por mucosa intacta o no, cuando puede haber salpicadura o cuando tiene que ver con las relaciones sexuales, ¿sí? Ahora, esto yo lo traje porque, bueno, también es habitual pensar que por ahí, bueno, con cualquier tipo de secreción corporal yo como estoy en riesgo. No. Si yo trabajando tengo contacto con orina, con secreción nasal, saliva, materia fecal, el sudor, el vómito, estas secreciones no aumentan, no tienen que ver con la exposición de riesgo, ¿sí? O sea, no necesito yo tener contacto, digamos, tratamiento con antirretrovirales o considerar que necesito algún tipo de profilaxis si tuve contacto con estas secreciones, porque puede ser que me salte, no sé, una gotita de orina en la conjuntiva en la conjuntiva, o no sé, cuando estamos, porque muchas veces dentro de las prácticas se toman muestras de orina, o la persona escupe, mientras nos habla de cerca cuando le estamos haciendo la práctica, o todos y nosotros pensamos, ay, tiene VIH, ya entramos en pánico, y en realidad esto es importante marcarlo porque, bueno, el conocimiento nos emburra un poco y dejamos por ahí estos pánicos que a veces son innecesarios, ¿sí? O transmitimos tranquilidad al resto de los Sí, integrantes del equipo. Del equipo, sí, porque muchas veces puede pasar que ustedes como farmacéuticos están dentro de una institución hospitalaria y viene el enfermero de la noche y dice, mira, me salpicó, o viene el obstetra, me salpicó líquido amniótico, pero tenías antiparra, sí, tenía la antiparra, ¿y dónde te salpicó? No, entonces no hay ahí ningún tipo de exposición, o en las mejillas, no hay tipo de exposición, lo que hay que hacer es una buena higiene, limpiarse y no hay riesgo de transmisión, ¿sí? A no ser que sea Scarface. ¿Eh? A no ser que seas Scarface, que te haga un taco acá en la mejilla y te salpicar. Bien, avanzamos un poquito en esto de los riesgos de transmisión o de adquirir este tipo de infección. Acá esta tabla nos muestra en qué situaciones está recomendada la profilaxis, que es un poquito de lo que ya lo veníamos hablando, ¿sí? En contacto con mucosa o piel lesionada, hay un riesgo de transmisión y cuando no está recomendada. Cuando el volumen del líquido que puede tener un contenido de presencia de virus es poco o el tiempo de exposición fue tan pequeño que no está recomendado. Esas situaciones también la evalúa uno en la parte médica, ¿no? Y ahora, cuando el volumen o el tiempo fue prolongado de exposición, sí se recomienda la profilaxis antirretroviral. Esto también hay que tener en cuenta, sobre todo si las personas que no están en tratamiento, ¿sí? Sobre todo si trabajamos en atención directa con usuarios. Pero si la persona está en tratamiento y sabemos que la carga viral es indetectable, inclusive los accidentes laborales, así como en un inicio le dije que cuando la persona tiene una carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual, rige la misma regla para los accidentes laborales, ¿sí? El riesgo disminuye significativamente en un accidente laboral. De hecho, nosotros lo tenemos ya por experiencia, que las personas que tuvieron un accidente con una persona que tiene diagnóstico y están con una carga viral detectable, no quieren, se le da la profilaxis, pero nosotros, por el tipo de exposición, pero en algunos casos inclusive le decimos, por la parte médica, le manifiesta que no es necesaria la profilaxis, ¿sí? Primero, porque la persona está indetectable y segundo, porque como fue el accidente, no tiene indicación de profilaxis, ¿sí? Ahora, en injuria percutánea sí hay un riesgo de transmisión y en ese sentido, si bien es ínfimo, sobre todo las personas que tienen carga viral indetectable, se recomienda.
Y ahora fíjense que la parte de la injuria percutánea que está la parte de mordedura. Esto es muy común, sobre todo en las personas que trabajan en las fuerzas. Es muy común que lleguen con accidentes laborales que digan, mira, me mordió esta persona en una revuelta. Es común verlo. Entonces, en ese sentido, uno evalúa cómo fue la situación en el. ¿Por qué? Porque en realidad si hay una mordedura y no hay lesión de piel, no hay evidencia de sangre, tampoco requiere profilaxis. Pero si la persona que produce la mordedura tiene abundante sangre en la boca, si la persona que fue agredida, mordida, tiene lesiones visibles de herida abierta, bueno, ahí es otra situación. Pero una mordedura común, simple y sencilla, que no hay evidencia de puerta de entrada, no requiere profilaxis. Ahora, la profilaxis por vía sexual siempre está recomendada cuando sea insertiva o receptiva, ya sea vaginal o anal. Si la persona tiene el rol receptivo o insertivo, se recomienda profilaxis por exposición sexual. El sexo oral, con o sin eyaculación, no está recomendado, ¿sí? Si bien se recomienda el uso del preservativo, pero tiene que ver también con otras cuestiones que para evitar otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Porque recordemos esto, y esto es muy importante marcarlo, que una infección de transmisión sexual a veces no anda sola. A veces pueden haber 2, a veces pueden haber 3, hemos tenido hasta 4, ¿sí? Entonces es muy importante esto del uso del preservativo en todo tipo de relación sexual. Ahora, ¿qué ocurre si hay salpicadura de semen en la mucosa ocular? Y no está recomendado, como lo dice la tabla, y la NIDU, no sé si sabe lo que significa, pero es la práctica del sexo oral anal, que en este sentido tampoco está recomendado. Habría que ver si hay otro tipo de infección, porque la sífilis o la gonorrea son otras infecciones de transmisión sexual que por esta práctica sí. En esta tabla hace referencia a lo que es VIH, eso lo marcamos siempre. Ahora, insisto, campo de látex, preservativo es primordial para evitar todas. ¿Sí? Campo de papel. Y como al final de la tabla lo marca lo que son los usuarios de drogas inyectables, bueno, acá también si hay un alto riesgo de exposición y está recomendado, ¿sí? Puede haber comunidades o colectivos que tengan estas prácticas donde es común también que por ahí reutilicen los insumos como jeringas y las laven, y en este caso habría que reconsiderar el uso o no de la profilaxis. Por ejemplo, si uno de los usuarios que participa en estas prácticas se sabe que es VIH positivo, y bueno, sí, la persona que recibió esa jeringa la usó, por ahí quizás hay que considerar la profilaxis post-exposición, ¿sí? Y obviamente, controles periódicos. Los usuarios de drogas tienen que tener controles periódicos, ¿sí? Por lo menos trimestrales, semestrales, pero tienen que tener. Ofrecérselos. Bien, y esta tablita básicamente yo les traje, porque ustedes saben más que esto de lo que son las drogas antirretrovirales, pero ¿qué es lo que tenemos disponible hoy para lo que es el tratamiento de la profilaxis post-exposición? Para lo que es adolescencia de adultos tenemos dolutegravir, tenofovir y tricitabina, que se toman un comprimido de cada uno, de la presentación como viene, por día durante 28 días. Y la otra opción es el darunavir, ritonavir con el tenofovir y tricitabina. Pero nosotros hoy por hoy, no sé cómo es en las otras instituciones, pero en el hospital regional estamos usando el dolutegravir, tenofovir y tricitabina. El raltegravir, si bien es una opción, esto es con esquema alternativo, en el caso que no tengamos ninguno de otros, pero tenemos raltegravir, usamos el raltegravir. El raltegravir se utiliza en lo que es tratamiento para el VIH como último recurso. ¿Sí? De hecho, hemos tenido que usarlo. Si no tenemos, pero si no, el último recurso que se utiliza. ¿Sí? Por esto que tiene que ver de la resistencia, que muchas veces el raltegravir implica como la última opción que tiene el usuario a veces para su tratamiento. Entonces, por una cuestión de criterio médico, es lo último que se utiliza. Es como la última opción. Altamente efectivo, pero como última opción. ¿Sí? No quemamos, es como los antibióticos, tratamos de no quemar. Y con los niños pasa acá que, bueno, acá como la tabla le indica y con toda la regla general, bueno, yo no trabajo en pediatría, nunca trabajé en mi inicio, así que todo tiene que ver con el peso, eso es claro. Y también con la edad del gestante. Ahora, nosotros no tenemos un vademecum amplio disponible a nivel mundial para los niños. Tenemos un esquema, unas opciones muy reducidas y que básicamente se trata de la primera droga del AZT, seguimos con el AZT, la acidobudina, la lamivudina y el raltegravir en dispersado. Eso es lo que tenemos hoy disponible. El lopinavir, ritonavir, si bien figura en la tabla, pero nosotros ya eso no lo tenemos disponible. Así que eso lo veamos. Esto es una tabla para las instituciones que por ahí pueden llegar a tenerlo disponible. Nosotros no.
Y a medida que el niño va creciendo, aumenta de peso, ya podemos darle como opción de tratamiento, incluyendo al dolutegravir, ¿sí? Ahí se ve si es un comprimido de dolutegravir de 50 miligramos, o se hace en combinación, por ejemplo, con tenofovir y tricitabina o tenofovir y lamivudina. Y ya cuando el niño es más grande y ya supera los 40 kilos, ya podemos acceder o que acceda a opciones ya más de adultos, ¿sí? Pero esto es sumamente importante, yo lo marco en el sentido de qué tan importante es el diagnóstico temprano en la persona gestante, porque los niños no tienen muchas opciones. Si bien las comunidades científicas están trabajando, la verdad es que los niños son los que peor panorama en cuanto a disponibilidad de drogas hay, ¿no? Con los adultos tenemos muchísima droga, de hecho ya estamos en la era de los inyectables, ¿sí? Ahora, tuve sexo, no me cuide, ¿qué hago? Se rompió el preservativo, ¿qué hago? Esto es muy común que pase, que ya está establecido en la ley que cuando, y por recomendación de la Dirección Nacional, hay que hacer profilaxis post-exposición si ocurre esta situación. Esta es una situación de exposición no ocupacional. Y yo esto lo traigo así a modo de caricatura, porque la persona realmente lo vive así, sabe que estuvo expuesta, ¿sí? Sobre todo, la persona mejor que nadie uno sabe cuando estuvo expuesto o no. Ahora, ¿qué pasa cuando llega al sistema de salud? El sistema de salud está cargado también del sistema privado, en algunos lugares, puede estar cargado de ciertas connotaciones o estereotipos o ideas o prejuicios en cuanto al consentimiento. Y esto yo lo marco porque acá no se tiene que poner en tela de juicio el consentimiento de la persona. Si la persona consintió una relación sexual, yo no soy quien como trabajador de la salud en ponerlo en juicio si corresponde a una profilaxis post-exposición. ¿Sí? Ya está indicado y está establecido por normativa que la persona que estuvo expuesta sexualmente, ya sea por violencia sexual o no, tiene que recibir la profilaxis post-exposición. ¿Se entendió eso? Perfecto. O sea, si la persona accede a tener una relación sexual con preservativo, se lo rompió o puede ser víctima de agresión sexual y la persona que se puso el preservativo peniano o vaginal lo rompe, ¿sí? La persona queda expuesta a los fluidos de la otra persona, al líquido seminal o vaginal, corresponde que se haga profilaxis post-exposición, ¿sí? De hecho, si no se hace, puede uno, si no fue la persona VIH positiva con el tiempo, puede iniciar acciones civiles, porque el sistema público no garantizó el acceso universal al PEP, ¿sí? Eso es importante marcarlo, porque nos ha pasado con muchas usuarias y usuarios, y varones cis que tienen relaciones con otros varones cis o personas trans que tienen estas situaciones de violencia sexual. Yo considero que una persona se rompa un preservativo a propósito en un acto sexual es un motivo de agresión sexual. Esto tiene que ver más con jurisprudencia. Hay países que tienen pena en esta situación y todo lo que están implicados en el circuito seguramente terminan declarando en algún juicio. Nosotros acá no tenemos mucha jurisprudencia, solamente hay 1 o 2 casos en Argentina donde hay denunciantes por stelching, se llama esta práctica donde la persona, el agresor rompe el preservativo y expone a la otra persona. Y esto no tiene que ver con el consentimiento, ¿sí? El consentimiento, sí. Hay pregunta, Carolina, tú que estamos en el tema, aunque no se conozca el diagnóstico de la otra persona. Claro. Es una situación de exposición. Es una situación de exposición. Si la persona dice, ahora, si la persona es mi pareja estable, la persona dice, no, no te preocupes, se rompió por accidente el preservativo, vamos, hacemos los dos el test, es como el accidente laboral. Si los dos se hacen el test y da no reactivo, listo. Se cortó la historia. Ahora, esto es muy poco frecuente. En general, lo que ocurre pidiendo ayuda son relaciones casuales, ¿sí? Cuando no conocen la psicología de la persona, de la otra parte, o la otra parte se niega, ¿sí? Sobre todo si fue intencional la ruptura del preservativo. Cuando hay intención de romperlo, hay una negativa, que hay una situación de violencia, y eso tiene que quedar claro. Hay una situación de agresión sexual de alguna manera, ¿sí? Estoy vulnerando la decisión que tomó la otra persona de tener una relación sexual consentida, pero con ciertas pautas, usar el preservativo. La otra parte rompe ese acuerdo. Ahora, eso no tiene que ser puesto en tela de juicio en la salud pública y en ninguna institución sanitaria. No se cuestiona eso, ¿sí? Es muy común verlo que hoy, esto lo digo con todo el dolor del alma, inclusive en la institución que yo trabajo, todavía hay médicos que no te corresponde porque no fuiste abusada sexualmente. Horrible, terrorífico, cuando lo escuchamos, nos queremos morir y las personas llegan con pánico, porque saben que es una situación de exposición y de agresión. Y a eso hay que agregarle esa connotación. La persona no solo se siente expuesta, sino además se siente agredida, ¿sí? Entonces uno tiene que tener la empatía y la capacidad
cautela de cómo abordar estas situaciones. Ya lo vamos a ver también, que nos ha pasado también situaciones de que por ahí, depende de la exposición, no le vamos a dar solo al antirretroviral. O sea, la vamos a cubrir para todo. HIV, gonorrea, clamidia. Entonces se tiene una batería de cócteles que no solamente es antirretrovirales, tiene que tomar antibióticos como el Bactrim, metropina, ceftriaxona, citromicina, ¿sí? Entonces, imagínense que la persona recibe una batería de medicación, todo el impacto que vivió, recibe esa batería de medicación y nosotros tenemos que abordarla para que después, más allá del impacto que vivió, continúe con su seguimiento, porque hay que seguir controlándola, ¿sí? Y también hacerla volver al mes para que se vuelva a repetir la prueba de VIH y a las 2 semanas, si cuenta que algo no está bien, nosotros descartar una posible sífilis o gonorrea, que son más o menos el tiempo de incubación de otra infección de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cautela, tenemos que ser empáticos, porque cualquier comentario que nosotros hagamos, inclusive puede resultar en que la persona corte el tratamiento o huya de la institución. Y esa persona estuvo expuesta, no deja de ser una víctima. Entonces, está feo usar la palabra víctima, pero es la realidad. O sea, es una persona que está vulnerable en esa situación. Y todo el equipo sanitario tiene que contener de alguna manera, ¿sí? Todos los actores que participan. Sin comentarios, sin mayores preguntas. Si ya tuvo su primer punto de atención y dio explicaciones, no atosigarlas en el segundo punto con más preguntas, porque eso lo único que hace es revictimizar aún más, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Porque de esto siempre surgen preguntas. Sí, no, por ahora tenemos esta de caso. Bien, y hasta acá hablamos lo que es el PEP, en qué consiste la profilaxis post-exposición, pero bueno, ahora tenemos esto nuevo para ofrecer, que si bien para nosotros no, porque nosotros recién estamos teniendo usuarios que están medianamente adheridos, digo medianamente porque también no es fácil la adherencia en el PrEP, pero ya desde el año 2016 está recomendado empezar los primeros estudios en lo que tiene que ver la profilaxis pre-exposición. ¿En qué consiste la profilaxis pre-exposición? En básicamente tomar antirretrovirales para evitar la transmisión, sobre todo en aquellas personas que pertenecen a un grupo que tienen ciertas prácticas que aumentan el riesgo. ¿Cómo puede ser? Las personas trans, esto no es que lo estoy estereotipando o cosificando en un grupo, sino simplemente que ya las estadísticas nos marcan que estas personas son las que aún tienen mayor riesgo, ¿sí? Las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen, los varones cis que tienen relaciones sexuales con otros varones cis, ¿sí? Entonces, en este grupo ya las estadísticas nos marcan que son de mayor riesgo. Ahora, sí, mi prioridad tiene que focalizar en esto, por ejemplo, los consumidores de drogas, tienen esta posibilidad de acceder al PrEP. Y consiste en tomar una pastilla diaria todos los días de antirretroviral para evitar la transmisión. Si bien hoy no tenemos vacuna, tenemos esta opción. Entonces la persona lo toma. Ahora, si hay alguna interrupción del tratamiento, bueno, volvemos a hacer los estudios como para descartar que no haya infección en ese momento y retomamos el PrEP. Hay dos opciones de PrEP. Una es la toma diaria de un comprimido de básicamente lo que es tenofovir y emtricitabina, y lo que es, ahí me faltó poner el tenofovir. Pero básicamente consiste en eso, en tomar lo que conocen como el Truvada, ¿sí? Tenofovir y emtricitabina, bueno, eso es lo que se utiliza para lo que es el tratamiento del PrEP. ¿Sí? Y para esos casos, ¿Nación te entrega la medicación? Sí, y las obras sociales tienen la obligación de entregarla. Para los grupos de riesgo. Sí, pero lo que es Nación cubre las personas que no tienen cobertura social. Eso es para todo, ¿sí? Ahora, las personas que tienen cobertura social lo tienen que cubrir la obra social, exigir. Ahora, ¿qué pasa? Es muy difícil que lo cubran. Entonces entra también un usuario donde empieza con las solicitudes y empiezan los rechazos de la auditoría médica. ¿No es cierto que hay países que ya están muy avanzados en incorporado el PrEP? Nosotros, a pesar de que está ya hace un par de años, estamos como recién. Nosotros por eso, recién acá estamos ofreciéndolo. No es fácil la adherencia, porque imagínense, como decíamos antes, yo me fastidio tomar una pastilla anticonceptiva, tomar una pastilla de antirretroviral, a veces produce un malestar o algo, o por la vida cotidiana, las prácticas que tienen, los hábitos que tienen los usuarios, a veces la adherencia también es difícil. Y en esto también hay que ser prolijo con la adherencia.
porque en el momento que se deja tomar, si hubo una exposición, aumenta el riesgo. Ya entramos en esa etapa donde puede haber una infección y no sabemos porque el paciente está tomando antiretrovirales, ¿sí? Entonces, sí, sí es sumamente importante trabajar en la adherencia, ¿sí? Nosotros generalmente lo que tenemos el mayor grupo que por ahí está en tratamiento o quiere iniciar el tratamiento, que es un trabajo, uno lo ofrece, una consulta, a veces 2 consultas por consejería, 3 consultas, y bueno, a la cuarta accede a iniciar el PREP, porque ya hay varias situaciones de exposición que nosotros sabemos que es una persona que en cualquier momento puede llegar a adquirir la infección. Como pueden ser las trabajadoras sexuales, que bueno, ellas están más expuestas, porque si bien nosotros tenemos una población de trabajadoras que son habituales del consultorio, que buscan preservativos, o sea, nosotros se los facilitamos, van a hacerse el test, o sea, toman sus recaudos, se cuidan, pero son también, están expuestas también a esto de lo que hablamos hace un rato, la agresión sexual. Ellas piden ayuda cuando están en situaciones de agresión sexual, ¿sí? Donde son violentadas, donde muchas veces lo que ellos llaman el cliente decide sacarse el preservativo o romperlo, y son situaciones de exposición y la viven como cualquier otra persona. Pensar que porque es una trabajadora sexual no vive la situación de violencia, no lo vive igual, no lo vive igual que otra persona, es un error, es un prejuicio. O sea, la persona ofrece un servicio que está tomando recaudos, pero la otra persona la violenta. Entonces, en ese sentido, cuando vemos que ocurren varias situaciones similares o hay algún diagnóstico de una infección, nosotros ya empezamos a trabajar para proponerle el PrEP. No tenemos mucho tratamiento, pero lo poco que tenemos estamos ahí encima para que no lo corten. Hay que trabajarlo mucho, ¿sí? Bien, y acá vamos a ya cambiando un poquito de tema, no sé si quiero alguna consulta, algo en el chat. No, otra vez, no, excelente. ¿Estamos bien con el exposición. tema? ¿Estamos bien con el tema? Bien. Con el tiempo, perdón. Sí, Se nos fue volando. Bueno, perdón. Es importante cómo comunicamos sobre VIH. Esto es lo que marcaba al principio. No es lo mismo hablar de VIH y de SIDA. Esto nos tiene que quedar remarcado. No porque una persona busque un tratamiento en nuestra farmacia y esté en tratamiento con VIH significa que tiene SIDA. Es un concepto que se utiliza, que lo seguimos utilizando lamentablemente y es altamente estigmatizante. Hablar de virus de VIH, remarcarlo, es también como muy redundante y también puede ser estigmatizante. Entonces, cuando hablamos del virus, simplemente decimos VIH, ¿sí? La persona con VIH o tratamiento para VIH. O sea, es como cuando hablamos tratamiento para la hipertensión o tratamiento para la diabetes. Son recomendaciones que hace el área de derechos humanos en cuanto a la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, porque claramente todas estas cuestiones que tienen que ver con las palabras que usamos, los conceptos que tenemos incorporados, pueden influir en la diaria de la adherencia de un paciente. El término SIDA, si se utiliza, nosotros no lo usamos en el consultorio. Para nosotros la palabra SIDA no existe, o sea, no lo usamos frente al paciente, no lo usamos cuando hablamos y discutimos, por ejemplo, entre los que trabajamos en el área. Solamente se utiliza la palabra SIDA en el consultorio cuando habla el médico con el paciente en cuestión de su consulta, porque claramente hay una clínica, ¿sí? Que ya quizás la persona pueda estar en esta etapa, depende del momento del diagnóstico o si dejó el tratamiento, pero es algo que queda entre el médico y el usuario, ¿sí? Sí, cuesta decirlo. Cuesta sacarlo, pero inclusive, o sea, nada, o sea, ya nombrarlo, me pasa a mí como trabajadora, desde VIH, desde Estela, desde VIH, o sea, todo esto tiene una carga, una connotación social que es sumamente estigmatizante, inclusive los trabajadores de la salud muchas veces hacemos de barrera para que los usuarios no perciban esa agresión institucional que generalmente persisten, ya sea, no sé, Consultorio de VIH. el consultorio de VIH. El consultorio de VIH no es el consultorio de prevención combinada, porque nosotros abordamos muchas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, yo inclusive en el espacio, por ahí nosotros atendemos chicos jóvenes donde damos consejería y no tiene que ver con VIH, es simplemente prevención. Pero ya estamos, el área está estigmatizada, ya le pusieron el cartel. Y estas cosas son prácticas muy comunes verlas en los espacios públicos y privados. O sea, en las obras sociales está marcado a esa la oficina de los que van de VIH. No, esas cuestiones tenemos que romperlas, trabajarlas. Si vemos que tenemos un problema con un usuario a la hora de dispensarle medicación, porque hubo un error con la codificación, porque no vino su tratamiento, porque hubo un error con el tratamiento, llevarlo si tenemos la posibilidad en el espacio privado de la farmacia y poder conversar y que la persona se sienta contenida, porque eso es sumamente importante para la adherencia. Tenemos usuarios que han dejado los tratamientos porque han tenido situaciones de discusión ¿cómo se dice? En una ventanilla, y nada, o sea, nosotros ya en eso trabajarlo es muy difícil, porque hay que retomar como desde el punto cero.
Claro, pero por no supuesto. exclusivo. Para Pero después nosotros como farmacéuticos, a la gente que trabaja con nosotros, tendríamos que enseñarle todo esto de este vocabulario y que sean La empáticos persona con la que tengo persona que SIDA es está. importante con mucha empatía decirle, no, no tenés SIDA, tenés VIH. Sí, Porque de acuerdo. esto tiene que ver con la representación social que cada uno tiene de las infecciones de transmisión sexual, que tiene una carga de connotación muy cultural, familiar, de crianza y de todo lo que fuimos construyendo en nuestro imaginario de lo que son las infecciones de transmisión sexual. para colmo, en la provincia donde digo que hay poca población, es peor. Es peor todavía, en lugares chicos sí, es tremendo, pero bueno, es nada, cada uno puede poner su granito de arena en el lugar que está. Hablar de portador de SIDA también es muy común escucharlo, o portador de HIV. La palabra portador, nadie anda por la vida portando nada, ¿sí? O sea, yo puedo portar un arma, pero el VIH una vez que está controlado, es indetectable, o sea, usar la palabra portador es muy estigmatizante. Si la persona escucha que los portadores de HIV o los portadores de SIDA, obviamente que tiene una carga de connotación para ese usuario altamente estigmatizante. Entonces, manejar vocabularios, hay manuales en la página de la Dirección de Respuesta al VIH donde hacen estas recomendaciones, hay manuales que ustedes los pueden descargar, que son para todos los profesionales de la salud, y donde ustedes pueden ver, hay un manual específico que es cómo hablar de VIH, ¿sí? Que es para todos los trabajadores, inclusive para los periodistas, para los comunicadores sociales. Pero tenemos que empezar a cambiar el lenguaje porque también ya cambió la dinámica de la pandemia, cambió las cuestiones que tienen que ver con el tratamiento y cambió las cuestiones de transición. Entonces, tenemos que despojarnos de algunas cuestiones. Es como pasa con el oncológico. El oncológico es lo mismo. Si llega la etapa, como decía Vero, de la morfina, Tal cual. es sinónimo de, bueno, no, Sí, el VIH, claro, entonces en realidad tiene que ver con un tratamiento paliativo que viene a aliviar, sostener todo esto. Como la gente mayor que cuando le decían que voy a dar insulina, decía, ay, que ya me estoy por morir. Claro. Y no, nada que ver, han cambiado el paradigma del tratamiento un montón. Una de las cuestiones que por ahí implico mucho, inclusive en el espacio donde yo estoy, que es la universidad, es empezar a despojarnos de las palabras pacientes, porque los pacientes tienen que ver con esto de que ya venimos muy inculcados nosotros, con esto de la heteronormatividad institucional, de toda esta jerarquía que nosotros tenemos a nivel institucional, que el paciente es el último que no tiene, ahí que está ahí sumiso, que está ahí, y que no puede opinar, que no puede decir nada. Y en lo que es tratamiento por VIH, los usuarios tienen derecho a decidir. Entonces, por ahí, en ese sentido, y apelando que es una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la diabetes, sacar la palabra paciente, porque las personas no tienen ningún problema de salud una vez que la carga viral está indetectable, ¿sí? Una vez que la carga viral está indetectable, sacar esa paciente, esa palabra, porque ya en todo sentido sacarlo, porque es como que nosotros también de alguna manera disminuimos la categoría de personas, ¿sí? Yo hoy impongo, me parece mi discurso, pero soy muy enfática en esto, en el uso de la palabra usuario. Porque, nada, si yo voy a la consulta de una consejería de salud sexual y reproductiva, pido anticonceptivos, no soy paciente. Soy un usuario del sistema y pido anticonceptivos. La persona con VIH, nada, no es una persona que está padeciendo una enfermedad en ese momento. Simplemente va a retener su tratamiento crónico de antirretroviral, es un usuario del sistema. Y tenemos Justamente para no estar enfermos. 0 pacientes, así que no serían pacientes. Claro, no son pacientes. Nosotros nos caracterizamos por ser bastante felices. Y bueno, eso ya es un poco redundante, ya lo que veníamos hablando, no voy a entrar en mayor detalle en esto, bueno, en sacar esto de la palabra del grupo de riesgo. Por ahí lo que ya se utiliza en el nuevo lenguaje para describir sobre todo a dónde abordar nuestras estrategias y trabajo, o la cuestión de datos epidemiológicos que ustedes también pueden acceder desde la página de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ahí están todas las estadísticas, yo no lo puse acá porque me olvidé, pero les traje el último boletín, para que lo vean, que todos los años la dirección hace la publicación del boletín y ustedes pueden ver las estadísticas, inclusive en cuanto a cómo estamos con diagnósticos tardíos o la tasa de notificación de la infección a nivel provincial, ¿sí? Nosotros en esta mesa no vamos a traer datos y estadísticas, primero porque yo no soy un ente autorizado, eso solamente los datos los manejan las áreas epidemiológicas, y solamente las personas responsables que tienen cargos jerárquicos pueden emitir datos estadísticos que no han sido publicados, que son publicados inclusive. Sin autorización ministerial, que es la máxima jerarquía,
no deberíamos hablar de estadística, simplemente decir, bueno, nada, trabajar sobre prevención porque también está mucho esto de querer saber cuántos casos hay a nivel regional, cuántos casos tenemos a nivel local. Yo sería imprudente de mi parte decir, en Río Gallegos tenemos tantos casos, porque en realidad yo solamente, claro, yo en mi zona donde yo trabajo, que en mi consultorio, yo tengo una estadística, pero yo desconozco lo que pasa en el resto de los consultorios o en el resto de los sistemas de atención del punto de atención, porque eso lo absorbe epidemiología, que es el área que se encarga de llevar las estadísticas y es que sube a nivel nacional y filtra desde esa dirección nacional todos los datos que consideran esenciales para poder analizar incluso la selección de los métodos de comunicación y publicación, etc. Eso está todo reglamentado, chicos, ¿sí? Sí, Porque se muchas puede veces decir que esos números son reales. son números reales, no son números disfrazados ni nada. Ya hay sistemas online que nosotros cuando vamos cargando los datos por notificación, automáticamente el sistema los filtra, ¿sí? Lo que sí no, por eso yo marqué antes esto de la ley de notificación obligatoria, porque la no notificación es lo que nos da un subregistro, ¿sí? No nos permite ver dónde estamos bien parados, pero básicamente consiste en eso. Bien, aspecto fundamental, todos cumplimos un rol primordial en lo que es el acceso al diagnóstico. Ustedes, como usuarios de trabajadores de la salud y usuarios también, tener la información de dónde puedo y cómo puedo acceder a un diagnóstico, la importancia, remarcamos acá, de todos nosotros los actores dentro del sistema o actores sociales, el rol que cumplimos en la adherencia del tratamiento y también en la importancia de la información, asesoría, en cuanto a la atención integral de las embarazadas, ¿sí? De las personas gestantes. Y para ir cerrando, porque ya se hizo muy extensivo, yo acá les traje una frase, como siempre, en todas las presentaciones hay una frase, y bueno, la información debe servir para desarrollar en la población una cultura de solidaridad y respeto, así como de prevención. Si el contenido está cargado de mensajes de miedo, si las personas pueden entrar en pánico entonces, en esta situación, ¿no? Y tener actitudes totalmente negativas hacia quienes tienen VIH, incluso temor de acceder a un punto de atención donde se pueda hacer el test. Entonces, por eso es importante cuidar cómo hablamos en referencia al VIH. Entonces, yo los invito a que hagamos prevención y cuidemos sin alarmar. Nada más y acá cerramos. Yo no sé si hay alguna pregunta como para que la trabajemos, algo importante. En el chat por ahora no sé si alguien quiere pedir la palabra, decir algo. Yo ya casi quedo difónica, pero bueno, es mucho y es muy amplio, a veces, bueno, uno trata de abordar todo en una sola charla. Si alguien quiere preguntar. Perfecto, súper claro todo esto. Bueno. Bien. Yo les pedí a algunos que no tengo la identificación por chat privado, que por favor me faciliten el nombre y apellido para que Leti pueda proporcionar sus certificados. Entonces solo, no sé, nos queda agradecerle a Estela, la charla estuvo Muy genial, buenísima. Nosotros, la idea nuestra es hacer una charla por mes, así que bueno, estaremos avisándole a todos, vamos a tratar de que la charla sea no solo para farmacéuticos, sino que sea extensiva para técnicos y empleados que trabajan en la farmacia, bueno, en los hospitales también, en todo lo que es atención primaria. No sé si alguna decir algo. Ahí Carolina, bueno, está quedando para la farmacia, no hay ningún problema, Caro, y si el video va a quedar disponible. Nosotros grabamos. Sí. Yo no tengo problema en que se suba así, por ahí alguno, porque bueno, uno entiende la dinámica que por ahí los trabajadores de la parte privada salen muy tarde de sus lugares de trabajo, hay algunos que están de guardia, entonces, sí, yo no tengo problema en que si alguno tenemos poca experiencia en el tema de las charlas, pero justamente antes de que empezara, cuando nos reunimos, estábamos hablando de que vamos a ver si podemos habilitar un canal de YouTube, por ejemplo, y subir las charlas para que las puedan ver cuando estén desocupados, las puedan ver.